Bien, buenas noches. Estoy muy honrado por la invitación para participar el día de hoy, y las presentaciones siempre son muy tediosas porque generan muchas expectativas. Siempre que uno dice que estudia filosofía hay un silencio incómodo porque, cuidado, o no le vamos a entender o no le vamos a entender o ha sido algo muy interesante. Antes de comenzar, yo quiero empezar con un ejercicio muy sencillo, y es que miremos a los ojos a la persona que tenemos al lado durante unos segundos. No la nariz, los ojos. Las miradas siempre dicen más de lo que podríamos expresar con las palabras. Las miradas es algo bien interesante porque nos recuerdan que el otro existe. Las miradas son un lugar de encuentro. Piensen ustedes cuántas historias de amor comienzan solo con una mirada, y cuántas historias de amor se acaban sin siquiera pronunciar una palabra y ya las hemos dicho con las miradas. Las miradas nos demuestran que el otro está feliz, que está triste por lo que está pasando. ¿Cuántas cosas son capaces de decirnos las miradas? Un filósofo que a mí me gusta mucho, Jean-Jacques Rousseau, decía que la civilización comienza con las miradas. Cuando un ser humano miró a otro ser humano a los ojos y pudo reconocerse en él, porque el otro es otro yo, que siente, que piensa, que se alegra y que padece. Es otro yo. Es lo que podríamos decir ahorita en palabras más actuales, la empatía. Rousseau decía la piedad, la conmiseración, de yo apoyar al otro, de yo ser capaz de convivir con el otro, porque es otro yo. Y como a mí me duele, a él le duele. Y como yo me alegro, él se alegra. Eso pasó durante mucho tiempo, pero en la historia de la humanidad, fíjense que hay momentos en los que se nos olvida, y hay miradas que pesan más que otras. Un filósofo, además, que me apasiona mucho, Immanuel Kant, denunció eso. Durante mucho tiempo en la historia, hubo miradas de la iglesia, de la religión, de los sistemas monárquicos que pesaron más que otras y tenían a la humanidad sumidas en una minoría de edad. Él dice, no nos podemos quedar ahí. Sapere aude, atrevámonos a pensar. Y cuando él decía atrevámonos a pensar, no era un ejercicio solipsista, pues yo encerrado en un estudio, escribiendo y leyendo. El ejercicio del pensar implica siempre un diálogo con los otros, un ejercicio de la razón pública, de escribir un libro, de hablar en un programa de radio, de conversar con unos amigos. La razón va muy unida al diálogo para yo poderme enriquecer. Sin embargo, también corremos un riesgo, y es quedarnos mirándonos el ombligo. Muchas veces, cuando adquirimos un conocimiento, pasamos por una universidad, hacemos un curso, nos quedamos con esto, y el conocimiento se va volviendo autorreferencial, y es lo que yo piense como yo piense. Sin embargo, todo sistema filosófico, político, religioso, económico, cultural, que se encierra en sí mismo, se agota, porque no dialoga, porque no se enriquece con las experiencias que tienen los demás. Eso le pasa a los sistemas políticos, académicos, económicos, y también nos puede pasar a nosotros. Si nos encerramos en lo que pensamos, si no somos capaces de dar un paso al diálogo y comprender que no tengo la verdad completa, sino que lo que sabe el otro puede enriquecerme mi conocimiento, nos podemos agotar muy fácil. Y eso no se queda simplemente en un corte de la comunicación. Ahorita que resuenan tambores de guerra por el este de Europa, escuchando a Juan Vicente recordaba un poema de Miguel Hernández, otro español. Y él decía, tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Y es que toda guerra es la aniquilación de la diferencia. Es la famosa cultura de la cancelación que está muy de boga en nuestro entorno. Como tú no piensas como yo, te dejo de hablar. Como tú no piensas como yo, te mando a callar. Como tú no piensas como yo, te colonizo e impongo mi sistema de pensamiento y mi sistema de creencias. Toda guerra es la aniquilación de la diferencia, es querer
imponerle a los otros, no solo a nivel macro de país, continente o nación, al otro, a la pareja, a los amigos, a la sociedad, a un grupo de clase, en fin, quererles imponer lo que yo pienso porque yo tengo la razón, es violentar al otro para querer imponerme sobre ellos. Es la denuncia de la guerra, es la tragedia de la guerra, aniquilar la diversidad existente en el mundo para imponer una única forma de pensar. Eso, ahora sí traigo a colación al otro Miguel, a Miguel de Unamuno, lo denunció muy bien, por allá en el 36, estaban en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en una discusión académica. Se paró un militar franquista y gritó: ¡viva la muerte, abajo los intelectuales! Es el resumen de lo que significa la guerra, es el resumen de lo que significan los sistemas de partido único, es el resumen de la tragedia que podemos afrontar como humanidad cuando no somos capaces de dar el paso y entrar al diálogo con el otro. Sin embargo, no nos quedemos con esa frase de este general franquista que evidentemente fracasó. Quedémonos con la frase con la que le responde Unamuno. Él le dijo: sí, vencerán, pero no convencerán. Para vencer tienen la fuerza bruta, pero para convencer necesitan la razón, y ustedes no son capaces de pensar con la razón. Cuando muere Franco, vimos, pueden ver que España explota en un carnaval de alegría y de diversidad, y sale la diferencia, y las personas salían travestidas, salían desnudas a la calle, porque era la efusión de la libertad que ya no estaba sometida a un régimen tiránico. Y no solo España explotó en una efusión de alegría, de diversidad y de libertad, sino toda Europa cuando termina la guerra. Esta imagen es la única fotografía que utilicé aquí en la presentación, y son las mujeres alemanas reconstruyendo su país después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una imagen que es muy diciente, primero porque son mujeres jóvenes, segunda porque evidentemente no hay hombres, y tercero porque si podemos ver la expresión que hay en sus rostros, hay esperanza y hay alegría, y son las mujeres alemanas, las mujeres europeas, las que le enseñan a todo un continente que no podían seguirse matando por pensar distinto, que aunque mi papá haya asesinado al tuyo, que aunque mi hijo haya muerto a manos del tuyo, que aunque haya perdido mi país, haya perdido mi casa, haya perdido mi familia, tenemos que ser capaces de construir juntos, gracias a la diversidad. Y es algo muy interesante que conversaba en estos días, más que diferente, es lo diverso, porque al diferente lo podemos excluir. Precisamente fue lo que hicieron los regímenes autoritarios de Europa a mediados del siglo pasado. Como tú eres diferente, te encierro. Como tú eres diferente, te excluyo. Como tú eres diferente, no puedes hablar conmigo. Lo que hacen las mujeres alemanas y las mujeres europeas después de mediados del siglo pasado es romper con la diferencia para abrirle paso a la diversidad. Sí, podemos vivir de una forma distinta, sí, podemos pensar distinto, sí, podemos creer cosas distintas, pero no importa, porque tenemos un propósito común, un propósito de país, un propósito de continente, un propósito de vida, y es que tú eres otro yo, tú sientes como yo, y esa es la base para construir desde la diversidad. Y ya para concluir, que se me va acabando el tiempo, quisiera proponerles el ejercicio, y es que fíjense que el pensar desde la diversidad lo encierra todo de lo que estamos hablando el día de hoy. Para proteger la vida, para cambiar narrativas, para construir país, para conocer y tejer el mundo, tenemos que ser capaces de dar el paso adelante, de encontrarme con el otro y de dialogar con él, reconociendo que evidentemente yo no tengo la verdad completa, que él no tiene la verdad completa, y que puede ser que hay tantas verdades en el mundo como personas que habitan en él, y no nos podemos seguir asesinando, y no podemos seguir violentando, y no nos podemos seguir callando, porque el otro no piensa como yo. La diversidad enriquece, la diversidad nos hace mejores, la diversidad es capaz de construir un mundo más humano y un mundo mejor donde todos quepamos. ¿Cuánto podríamos aprender de aquellas personas que bloqueamos en WhatsApp porque apoya un candidato político que a mí no me gusta?
¿Cuánto podríamos aprender de ese amigo que quizás es tan tedioso porque piensa algo que a mí no me gusta? Si en lugar de cancelarlos, nos tomáramos un café, al menos para entendernos, para saber que no es que es muy bruto, que no es que es un animal, que no es que lo hace porque me quiere sentar mal, sino porque piensa distinto. ¿Cuánto podríamos crecer nosotros y cuánto podría crecer esa persona y cuánto la sociedad? Quiero terminar como empezamos. Qué bueno que podamos volver a mirarnos a los ojos con el que está a nuestro lado. Poder reconocer en ese otro que piensa, que vive, que siente, que cree, que se enamora, que a pesar de las diferencias, por encima de las diferencias, es capaz de crear, de creer. Y si las diferencias son muy grandes, pues nada mejor que sentarnos juntos y tomarnos un cafecito. Muchas gracias.